Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la charla Consejos para la Declaración de la Renta 2020. Bueno, y en principio lo que quiero es un poco dar una pincelada de la charla que vamos a hacer a continuación. En primer lugar, me quiero presentar. Mi nombre es Juan Díaz, soy colaborador de Casas de Cultura y me he unido a esta iniciativa que han promovido recientemente de emitir cursos y charlas a través de la red para hacer esta charla que ahora vamos a comenzar. Como consejos preliminares, quiero deciros que esta charla la estamos emitiendo en directo desde la Casa de la Cultura y que posteriormente va a ser grabada. La forma de poder acceder a ella es la misma, el mismo enlace que habéis utilizado para poder entrar a ver la charla, que es el canal que abajo pongo de YouTube, se llama Taller de Economía Familiar. Este taller de economía familiar le hemos aprovechado utilizándolo de unas sesiones que hicimos aquí en Casa de Cultura, tratando de temas, como su nombre indica, de economía familiar, que abordamos temas pues, económicos y de toda índole, ¿no? Pues ahora hemos aprovechado este mismo enlace para hacer esta charla. También quiero deciros que en la charla está previsto que la coordinadora del curso, Pilar, está en una sala contigua que va a ir recepcionando aquellas preguntas o sugerencias que se os ocurran a lo largo de la charla para luego, al final de la charla, hacemos un break para poder contestarlas. También os invito a que si alguien quiere o desea, una vez finalizada la charla, ponerse en contacto conmigo, pues aquí os dejo un email que es tallerdeeconomiadiaz@gmail.com y a través de ese correo me podéis hacer preguntas, sugerencias o lo que os apetezca, ¿vale? Bien, vamos a ver un poco en qué va a consistir la charla de hoy. Como sabéis, hoy es el día 7 y ha sido el día que ha comenzado la campaña de la renta. La declaración de la renta es un acto que todos los años, por estas fechas, tenemos que poner en marcha, que tiene un periodo para hacer las declaraciones, que en este caso abarca desde hoy, día 7, hasta el día 30 de junio, y que por tanto no nos vamos a agobiar porque tenemos mucho tiempo para poder hacerla, y que todos los años surge la misma inquietud de qué pasará, si me sale positiva o me sale negativa. Pero además, en este año se da la circunstancia que además de la problemática que todos nos planteamos a la hora de hacer la renta, han habido unos factores que han influido de forma muy particular. Y han sido las ayudas que ha concedido, pues eso, a través de los ERTEs, debido al COVID, y también por el tema del salario, ingreso mínimo vital. Estas iniciativas, estas ayudas que se han ido concediendo, algunas de ellas no varían de los conceptos habituales de la renta, pero lo que sí va a provocar, como ahora a continuación voy a explicar, pues va a provocar que muchas personas que han recibido los ERTEs, que habitualmente no estaban obligados a hacer declaración, pues que tengan que hacerla y además, ya casi anticipo, que le va a salir positiva por las razones que ahora voy a explicar. Entonces, yo quiero dejar claro al comenzar la charla que esta charla va a ir dirigida a esas personas que nunca han hecho la declaración de la renta, que se encuentran un poco perdidos, o aquellas otras que son personas que llevan una normativa, digamos, que no tienen variaciones fiscales de un año para el otro, pero que no tienen muy claro cómo resolver este problema. Por tanto, para esas personas, y no tocando temas de más complejidad, para que el tema sea conciso y claro, voy a echar la charla. Y para echar la charla, yo la voy a hacer, digamos, me la voy a estructurar en dos partes. Una parte que voy a intentar sintetizarlo lo máximo posible para explicar un poquito los conceptos principales de lo que es el impuesto del IRPF, o la famosa declaración de la renta, pero de una forma muy puntual y muy concreta. Y posteriormente voy a deciros cómo se puede presentar la declaración. Veréis que si consigo transmitir bien las ideas y las consigo sintetizar, la declaración de la renta es un proceso que es muy sencillo, pero hay que tener cosas que deben de ser claras. Por tanto, ya sin más dilación, voy a empezar a hacer una pequeña hipnosis de lo que es el impuesto del IRPF, que ya para el futuro ya diremos siempre declaración de la renta, que es como todo el mundo la conoce.
Pues bien, el impuesto al IRPF es un impuesto obligatorio, lo remarco aquí en rojo de forma notoria. Es obligatorio, o sea, que tengo que hacerlo todos, y es de carácter personal y directo. O sea, por eso se llama el impuesto de la renta de las personas físicas. ¿De acuerdo? Otro principio de este impuesto es que grava con un principio de progresividad. De ahí la frase de que quien más paga es quien más cobra. ¿De acuerdo? Digamos, en función de nuestra renta pagamos. Pagando más el que más percibe. Aspecto importantísimo que voy a comentar ahora. Además de ser un impuesto obligatorio y progresivo, Hacienda, en este caso el encargado de los impuestos, tiene en cuenta las condiciones personales y familiares de la persona que tiene que hacer la declaración. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a nivel fiscal no tributa lo mismo una persona soltera que una casada, o una persona que tenga hijos, o una persona que tenga un problema de minusvalías, por ejemplo. Por tanto, ese concepto debe estar claro a la hora de ver los impuestos que paga. Todas las rentas que percibamos desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre es ahora cuando tenemos que declararlas. Por tanto, el periodo impositivo es todo el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Otro aspecto importante, que es la residencia fiscal. La residencia fiscal no es donde tienes tu casa, ni donde naciste, ni nada por el estilo. Tu residencia fiscal va a ser aquella donde has trabajado más de 183 días, o donde has convivido más de 183 días en el año. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una casa, que la tengo en Valencia, pero está trabajando todo el tiempo aquí en Almansa, la comunidad, mi dirección, va a ser Castilla-La Mancha. Esto, hago un pequeño paréntesis, tiene importancia porque tal como comenté en una charla que hice hace unos días de los impuestos, hemos de tener claro que el impuesto del IRPF es un impuesto estatal que abarca a todos los españoles. Sin embargo, el impuesto cede a las autonomías el 50% de la recaudación del impuesto. Por ese motivo, no todas las comunidades tributan igual, porque de la parte que le corresponde a cada comunidad puede meter más o menos deducciones y, por tanto, no paga lo mismo una comunidad que otra. Luego, un aspecto que Hacienda tendrá que considerar cuando empecemos a hacer los datos es conocer en qué comunidad hemos estado. Luego remarcaré un poco más este aspecto, pero ese es el tema. Bien, luego, sintetizando esta primera diapositiva, tenemos que es un impuesto obligatorio, que es de carácter personal, que tiene en cuenta las condiciones familiares y que además tiene en cuenta la comunidad. Son principios que a lo largo de la charla, en algún momento, se los tendremos que decir a Hacienda, porque son fundamentales. Vamos a avanzar un poquito más. Más aspectos relacionados con el tema de la declaración de la renta. Como sabéis, ya he dicho, el periodo de la declaración ha comenzado hoy 7 de abril y va a durar hasta el 30 de junio. ¿De acuerdo? O sea que tenemos mucho tiempo para hacer la renta. Y ya he hecho un mensaje. No tengáis prisa para presentar la declaración de la renta. Tenemos tiempo para hacerlo. ¿De acuerdo? Domicilio fiscal. Ya lo he comentado antes. El lugar donde he vivido más de 183 días. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede hacer la declaración? Pues se puede hacer por varios mecanismos. Ya desapareció la posibilidad de hacer la renta en papel, eso ya no existe, y se hace de forma telemática. La forma de cómo hacerla, atrás he dado. Se puede hacer o bien a través de la página de Hacienda, que se llama Renta Web, que ahora lo explicaré con detenimiento cómo acceder a ella. Se puede hacer a través de una aplicación que podemos descargar en el móvil o en la tablet. O se puede hacer pidiendo cita por teléfono para que nos atienda alguien de Hacienda, y esta cita va a comenzar el día, para pedir cita hay que esperarse al 4 de mayo, y una vez que hayamos pedido la cita, nos dirán qué día nos van a llamar para hacernos la renta, y también se puede hacer presencialmente en las oficinas, pero esa fecha hay que pedir a partir del 27 de mayo. Yo en la charla de hoy, solamente voy a hablar de las dos cosas más habituales para hacer la renta, que es a través de Renta Web y a través del móvil, a través de la aplicación del móvil. Y lo explicaré detalladamente para que sepáis lo sencillo que es ese proceso. Otro aspecto que también conviene, porque es objeto de mucha... en lo que es la unidad familiar.
que como nombre no tiene importancia, pero nos va a aclarar muchos conceptos. Para Hacienda, una unidad familiar la compone el matrimonio y los hijos menores de 18 años. ¿De acuerdo? Y en esa unidad familiar nos van a permitir, como después indicaré, la posibilidad de hacer una declaración conjunta o una declaración separada, pero siempre que tengamos constituida una unidad familiar. También constituye una unidad familiar una madre soltera o un padre soltero que tenga a su cargo hijos menores de 18 años. Digamos, el cónyuge o la persona que sea con los hijos forma unidad familiar. Y, como antes he dicho, pues se puede hacer separada o conjunta. Eso ahora mismo no tiene mucha significación. Sí conviene tener claro el concepto de unidad familiar, ¿vale? Y luego vamos a ver aquí, porque todo el tiempo estamos hablando, ¿qué son los datos fiscales? Bueno, pues mira, los datos fiscales, que es una cosa que todo el mundo dice, mire usted sus datos fiscales, mire lo que hay. Bueno, pues yo voy a deciros que los datos fiscales es toda la información que Hacienda tiene de nosotros. Toda la información. Y cuando digo toda, es toda. De tal guisa es así, ya le explicaré un poco cómo es este proceder, de tal guisa es esto, que si no fuera por alguna de las razones que antes he explicado, Hacienda, sin consultar con nosotros, nos dejaría ya hecha la declaración. No tendríamos que hacer nada. ¿Por qué tenemos que hacer declaración de la renta? ¿Por qué tenemos? Pues lo voy a explicar y lo voy a remarcar, pero fundamentalmente es debido a lo que antes he comentado, a que nos hace falta saber si ha habido un cambio durante el año que haya alterado nuestras condiciones familiares o personales y también si hemos cambiado de comunidad. Una vez que tengamos eso, no hay que decirle nada más a Hacienda, porque Hacienda lo sabe todo, ¿vale? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Aquí viene la famosa polémica que hay este año, que es el tema ¿quién está obligado a declarar? Y vamos a ver si yo consigo dejarlo claro, pero para que no haya ninguna duda. En primer lugar, las personas físicas tienen que declarar todas las personas físicas que están en España, ¿vale? Pues todos tenemos obligación de declarar. ¿Qué ocurre? Que Hacienda, por los motivos que después voy a explicaros, dice, mire usted, si usted tiene rentas del trabajo, porque habla de la renta del trabajo, tiene renta del trabajo y tiene un solo pagador, yo le permito, que aunque esté obligado a hacer la declaración de la renta, o sea, usted va a tener sus impuestos como todo el mundo, pero si ha cobrado menos de 22.000 euros anuales, usted no tiene obligación de presentar la renta. Luego, entonces, perfecto. Llega la persona y dice, bueno, pues yo he cobrado 21.000 euros y yo pues no hago la renta y no pasa nada, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre ahora? Que si en vez de tener un pagador tenemos más pagadores, pues resulta que ya el límite de los 22.000 se baja a 14.000 euros. ¿Qué se considera un segundo pagador? Pues cualquier tipo de renta que venga distinta a la habitual del trabajo. Aquí aparecen el tema de los ERTEs. Fijaos una persona que estuviera trabajando en una empresa, la empresa la está pagando durante un tiempo, ha estado 6 meses trabajando para su empresa, pero la empresa ha tenido los problemas para vender el COVID y esa empresa pues pone en ERTE a sus trabajadores. Bueno, pues en ese ejercicio, pues van a haber dos pagadores, uno que es la empresa y el otro que es lo que ha percibido por el ERTE. Si mañana recibiera otra ayuda o recibiera el paro, pues evidentemente pues también sería otro pagador más. Luego entonces, de alguna manera, pues el límite se reduce drásticamente de 22.000 a 14.000 euros. Ahora después voy a poner un ejemplo de por qué las personas que reciben el ERTE le va a salir positivo y tienen que declararla. Pero voy a hacer mención a otra cosa y después ya pasaré aquí, que es lo del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es otro concepto que ha aparecido como consecuencia de la situación de pobreza que ha provocado el COVID y hay muchas personas que tienen muy pocas rentas, que están en una situación precaria y entonces el gobierno, el Estado, a esas personas le da unas ayudas asistenciales para poder vivir, lógicamente. Entonces, eso que se denomina ingreso mínimo vital, pues evidentemente y de forma excepcional no tributa en el impuesto del IRPF. Luego, las rentas que se perciben, hasta una determinada cantidad, hay que declararlas, están exentas. Pero ¿qué ocurre?
que ha habido una normativa que obliga al que reciben un ingreso mínimo vital, que aunque la declaración de la renta es cero, no tiene que pagar nada, están obligados a declarar. Luego matizaré un poco más sobre este aspecto, ¿de acuerdo? Luego, bueno, ya hemos visto un poco, voy a centrarme ahora en la gran polémica que tiene este año las personas que han recibido el ERTE, que son nada más y nada menos que 3,5 millones los que pueden estar afectados por esta normativa. Para explicar esto, voy a entrar en otro concepto que es muy importante. Antes de explicar el ejemplo, quiero que entendáis una cosa. Cuando una persona comienza a trabajar en una empresa, la empresa, por obligación, de forma obligada, tiene que hacer unas retenciones. Esas retenciones, la cuantía de esa retención dependerá de lo que esa persona va a cobrar en el ejercicio. ¿De acuerdo? Luego, la persona que contrata, la empresa dice, yo he hecho un contrato por esta actividad en el tiempo que va a estar trabajando va a percibir tanto y por tanto yo me meto a una tabla oficial que hay y le hago la retención. Hace la retención, que te la quita del sueldo, y eso lo envía a Hacienda. Luego Hacienda ya conoce lo que no ha retenido y conoce lo que ganamos. ¿De acuerdo? Y así está la cosa. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora si aquí te han puesto en un ERTE? Pues, ¿qué ocurre? Pues que la persona que te va a pagar el ERTE sabe que va a pagar unos meses, una cantidad pequeña, y va a ver qué retención le corresponde a esa cantidad. Y va a decir, pues a estos ERTE le corresponde o no hago retenciones, que es el caso de los ERTE que no han hecho retenciones, o una retención más pequeña que la que haría si fuera todo el tiempo trabajando en la empresa. Ese es el motivo por el cual cuando estamos percibiendo de dos pagadores, no quiere decir que el que está en un solo pagador va a pagar menos impuestos que yo, ¿no? Va a decir simplemente que me ha retenido menos y que, por tanto, me toca pagar cuando tenga que hacer la declaración de la renta. Y para hacer ese ejemplo de una forma contundente, pues aquí os pongo el ejemplo que aquí os indico. Vamos a ver la situación de un pagador, vamos a ver la situación de un contribuyente cuando tiene un solo pagador y que ha ganado, en los dos casos cobra 20.000 euros. En la primera situación, consideramos que está todo el año trabajando en su empresa, cobra 20.000 euros. La empresa a lo largo del año le ha retenido 2.578 euros de retenciones y al final pues les resulta que lo que ha pagado de impuestos, pues solo totalmente ese trabajador, Hacienda, ya le ha pagado 2.578,8 euros. Además, es la circunstancia que esta persona, al tener un solo pagador, pues resulta que solamente que no está obligado a hacer declaración de la renta, porque el límite era 22.000 euros. Pues aquí tenemos un caso de una persona, ha ganado, le han retenido y no está obligado a hacer declaración de la renta. Vamos a ver que esta misma persona ahora ha tenido dos pagadores. Por una parte, ha estado cobrando de la empresa 16.000 euros y después ha cobrado 5.000 euros del SEPE. Como aquí veis, la cantidad es la misma, son 20.000 euros. Pero ¿qué ha ocurrido? Que la empresa, como solamente le ha retenido por 16.000 euros, le ha retenido 859 euros. Y el SEPE no le ha retenido nada. No le ha retenido nada. Cuando llegamos ahora a hacer la renta y yo tengo que pagar el impuesto, vemos que a esa persona le corresponde pagar, pues eso, 2.500 euros que están aquí. Luego, como solamente ha pagado 859, pues tiene que pagarle ahora a Hacienda 1.645 euros. O sea, yo creo que queda claro el ejemplo, ¿de acuerdo? No es un problema de que al tener dos pagadores pagamos más o pagamos menos, pagamos lo mismo. Pero como antes he dicho, y ahora conviene hacer una reflexión sobre lo que he dicho al principio, el impuesto es progresivo y las retenciones se tienen en cuenta en lo que se gana. Por ese motivo sale lo que sale, ¿de acuerdo? Ahora explicaré un poquito también en el proceso como el tema, pero es importante que cuando lleguemos a este punto tengamos claro este concepto. Porque yo ahora voy a pagar lo mismo que el pagador, como consecuencia de... Luego, tenemos que acostumbrarnos ya a esa frase que dice todo el mundo, ¡ay, la renta muy bien porque no tengo que pagar!
Pero si es que no tiene por qué no pagar, es que ya has pagado. Ha venido pagando durante todo el año. Es más, os digo otra cosa y sin ánimo de liaros. Esta persona que dice que cobra 20.000 euros y que ya la ha retenido durante el año 2.578 euros, dice, pues no presento declaración. Pues no, señor, no, señor. Haz tu declaración porque puede ocurrir que por tus situaciones familiares, por alguna razón de algún tipo, o porque tenga una deducción por lo que sea, que aunque no tenga obligación de hacerla, te interesa hacerla porque cuando hagas el borrador vas a comprobar que te devuelven dinero. Luego, por tanto, quitémonos ya el miedo de hacer la declaración, porque la declaración va a ser la mecánica que nos ponga en paz con Hacienda, pero si nos tienes que devolver, que no lo devuelvan. ¿Me comprendéis hasta aquí el tema? Bien, voy a avanzar un poquito más. Y de una forma muy sutil, voy a explicar un poco el esquema. No os preocupéis, que voy a ser muy rápido y muy conciso en el tema este. El esquema del IRPF funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos, digamos, dos bloques. Un bloque que se llama, que es la base general, y luego la base del ahorro. Digamos que hay dos ramas. En la base general metemos todas las rentas que percibimos. Aquí metemos lo que cobramos de la empresa, las pagas extraordinarias, lo que pillamos por el paro, lo que pillamos por los ERTES, lo que pillamos por todos lados, lo que cobra un autónomo, cualquier tipo de ayuda estatal. Todo se mete en la base general, ¿de acuerdo? Y de la base general, cuando se quitan algunos gastos, muy pocos, por cierto, muy pocos gastos, al final constituye por lo que tributamos, que es la base líquida, se llama la base líquida, que no tiene nombre nada que ver. Bueno, pues aquí lo que aparece, ahora aparece el sistema de la progresividad que antes os he comentado. Cuando tenemos todo lo que hemos percibido en la base líquida, y aquí insisto, que aquí estaría metido en la base general, está metido lo que cobra la empresa y también lo que cobra los ERTES, ¿de acuerdo? Bien, pues cuando ya he metido esto por aquí, hay una tabla que es la tabla impositiva, que como podéis comprobar, va subiendo por escalones. Hasta un nivel cobra una cantidad, si sigues cobrando, paga otro impuesto, si sigues cobrando, pagas otro impuesto, y así hasta llegar a pagar hasta un 45%. Pues bueno, ¿qué es lo que va a hacer Hacienda? Hacienda va a traducir lo que hemos ganado, todas las rentas que hemos percibido, la va a traducir para saber cuántos impuestos vamos a pagar. Y eso es la cuota íntegra. Y eso es lo que hay que pagar a Hacienda. Y eso es los tributos que yo pago a Hacienda por mi declaración de la renta. De igual manera, hay otra rama, que también la voy a poner un poco dibujada, que es el tema de lo que percibo por el ahorro, que es de la base del ahorro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo mañana tengo una cuenta bancaria y la cuenta bancaria más o menos, esas son rentas que he percibido en el año. Pues esas rentas, por otras cosas que ahora no voy a entrar en detalles, pues constituyen rentas que van a ir a la tabla del ahorro. La tabla del ahorro la enfrenta para saber traducir lo que me han dado por impuestos y las dos cosas quedan aquí. ¿Qué va a ocurrir a continuación? Que es probable que en la comunidad en la que vivo me hagan algunas deducciones. Bueno, pues si mi comunidad tiene unas deducciones, que bien puede ser por guardería, pues yo qué sé, por vivienda, por alquiler, por la razón que sea, me dice, bueno, como yo estoy en la comunidad que estoy, pues mira, te permito que eso me lo deduzca. O un donativo, por ejemplo, pues bueno, todo eso lo deduzco. Y aquí ya sí me sé la cuota que paga la Hacienda. Hacienda dice, oye, me tienes que pagar esto. Ya hemos llegado al final. Me pagan la cuota líquida y tan contento. Pero entonces decimos, oye, pero es que durante el año tú me has hecho retenciones. Ah, amigo, eso ya está pagada cuenta. Luego, entonces, una declaración saldrá positiva efectuada durante el año. ¿De acuerdo? Y esa es la película. ¿Por qué dice Hacienda que si tiene un pagador y coges y tienes menos de 22.000 euros, no hagas la renta? ¿Es porque eres guapo? No haces la renta si no quieres, porque ella está segura que al tener un solo pagador ya te ha efectuado las retenciones que te corresponden y que por tanto tú ya has pagado tus impuestos, los famosos 2.500 euros que antes he comentado que teníamos de retenciones de un solo pagador. No sé si me comprendéis, pero es un poco en esencia lo que hay. Voy a poner de una forma gráfica el ejemplo de una persona. Vamos a imaginarnos una persona que dice, mira, el ejemplo que antes hemos dicho,
Llegamos y vamos a suponer a Pedrito. Pedrito trabaja en una empresa 6 meses. Dice, oye, pues ya está. Pues ya me queda claro que Pedrito, todo el bruto de lo que ha ganado en la empresa a los 6 meses, se mete aquí. La empresa, obligatoriamente, le ha retenido un dinero. Ese dinero ya se lo tira para Hacienda. Pero lo va a tributar por el total, por todo lo que ha cobrado, ¿de acuerdo? A continuación, ese Pedrito resulta que lo anda en los ERTE y dice, oye, pues ¿dónde lo tengo que sumar con la base general? Junto con esto, toda la base general, ¿de acuerdo? Bueno, pues en la base general, pues llegará a la tabla y según lo que haya ganado, me aplicará un porcentaje. Pues ese porcentaje me saca los impuestos si lo hiciera con los 22.000 euros que si la suma los 22.000 euros. Porque lo que voy a pagar es lo mismo, es el concepto de aquí. Pero claro, la diferencia está luego que las retenciones. Si no me ha retenido, tengo que pagar. Esto es un poco, dicho así un poco rápido, lo que está sucediendo ahora con los ERTES. Luego, tener la seguridad de que si habéis cobrado ERTES por más de 1.500 euros, y digo esto, ahora explicaré por qué, junto con lo que paga la empresa, estáis obligados a hacer declaración si la suma de los dos conceptos es más de 14.000 euros, que muchos de vosotros os va a ocurrir. Y os vais a encontrar con la sorpresa de que va a salir positiva, pero sale positiva porque no han descontado las retenciones que os corresponden. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que son las cosas que yo quería contar conceptuales. Es decir, voy a hacer un pequeño repaso, aunque sea un poco reiterativo. El impuesto obliga a todo el mundo de la misma forma porque hay unas tablas que están aprobadas. Las tablas estas están aprobadas por los presupuestos generales del Estado y son las mismas, y además a título orientativo os digo que son las mismas que teníamos el año pasado. No cambia nada. La normativa de la renta es la misma ahora que la del año pasado. Lo que sí se ha producido ahora es un fenómeno que, como consecuencia de pagar los ERTES, pues se han disminuido las retenciones y también se ha reducido el límite con la obligatoriedad de pagar. Luego, si hemos llegado a este punto y tenemos claros los conceptos que hasta ahora he explicado, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre para ver cómo hago la declaración de la renta. Vale, vamos a ver qué tengo que hacer, cómo hago la renta. Y veréis que os sorprenderíais. Si tenemos claro los conceptos que he explicado hasta ahora, el dato de hacer la renta a través de la página web o a través del móvil es lo más sencillo del mundo. Lo más sencillo del mundo teniendo en cuenta 3 o 4 conceptos que yo voy a remarcaros. ¿Qué cosas vamos a hacer cuando nos metamos? Primero voy a contar cómo se hace la declaración de la renta desde la agencia tributaria, de la página de Hacienda, que insisto que podéis acceder a ella, www.agenciatributaria.es. Ponéis eso, metí rentamiento y os aparecerá esta pantalla. Aquí se pueden hacer varias cosas. Las dos únicas cosas que vamos a hacer nosotros es obtener la referencia y después hacer la declaración, o sea, el servicio del borrador, tramitar el borrador. Cuando decimos tramitar el borrador, lo que estamos diciendo es que vamos a validar que Hacienda ha preparado de nosotros, de cada uno de nosotros, los datos que ya tiene fiscales, que lo ha puesto en renta y nos dice qué es lo que hay que hacer, cuánto va a salir la renta, si es a pagar o a devolver, ya me lo va a decir Hacienda, ¿de acuerdo? Luego entonces nosotros hemos de llegar hasta aquí a hacer todos los trámites para hacer nuestra declaración. Bien, pues dicho eso, tenemos estas dos funciones. ¿Por qué nos hace falta una referencia? Hacienda hace falta que, aunque yo le diga mis datos, ella me va a dar un código para que otra persona no se meta en mi nombre. Si no, alguien podría entrar con mi DNI. Luego, entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es obtener el número de referencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se consigue el número de referencia. Aquí hay que hacer una distinción. Para obtener el número de referencia podemos encontrar en dos casos. Que una persona haya hecho renta el año pasado o una persona que no ha hecho renta nunca. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué cosas vamos a necesitar? Bueno, si la persona ya ha hecho la declaración de la renta del año pasado, va a necesitar su documento nacional de identidad, la fecha de validez del documento nacional de identidad y la casilla 505 de la renta del año pasado.
que para que sepáis dónde está, en la última página del documento de la renta aparece aquí una casilla que es la que tenemos que trasladar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pongamos, ya más veréis que cuando le damos aquí a obtener la referencia, a continuación te pide, dígame usted su DNI, dígame usted la fecha de validez del DNI y a continuación el importe, solamente con las comas, no con los puntos, de la casilla 505 de la renta del año pasado. ¿Qué ocurre ahora si esa persona no ha hecho renta? Es el primer año que hace la renta. Pues el proceso es similar, pero de la siguiente manera. Tiene que meter su DNI, igual que antes, la fecha de validez del DNI igual que antes, y como no tiene referencias de otros años, ha de meter los 5 últimos dígitos de una cuenta bancaria en la que aparezca de titular. Una vez que tengamos eso, Hacienda nos va a proporcionar una serie de números y letras que esa va a ser nuestra referencia. Esa referencia nos la apuntamos y cada vez que entremos para hacer la declaración, tenemos que tener claro que hemos de meter esa referencia. Si por alguna razón se nos pierde la referencia, no pasa nada, se pide otra vez y valdrá la última referencia que hayamos pedido. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es como lo haríamos a través de la página web, obtener la referencia. Ya tenemos ahora la referencia. ¿Qué puedo hacer a continuación? Pues voy a hacer la declaración de la renta. Ya estoy en condiciones de meterme en Hacienda y saber Hacienda qué borrador me ha preparado, qué datos tienen míos y cuál es el resultado de mi declaración. Pues bien, vamos a ver cómo se hace eso. Hemos dicho que tocaríamos a la tecla de servicio de tramitación del borrador, que es esta de aquí, y nos encontramos lo siguiente, que para poder entrar a ese apartado, ¿qué nos va a hacer falta ahora? Pues igual que antes he dicho, nos hace falta el DNI, nos hace falta la fecha de validez del DNI y nos hará falta el número de referencia que antes hemos obtenido. Y cuando tengamos eso, a Hacienda le quedan ciertas dudas para ya presentarme la declaración sin más. ¿Qué dudas le van a quedar a Hacienda? Pues las dudas que antes os he comentado cuando he explicado la estructura del impuesto. Le va a decir que le diga, mi nombre ya lo sabe, mi apellido, todos mis datos, pero me va a decir mi condición familiar. Me va a preguntar si personalmente tengo algún problema en el año, si tengo una invalidez del año pasado con respecto a ahora o en este ejercicio, si me he casado, si he tenido hijos, cualquier situación que sea de índole familiar o personal. ¿Y qué cosa más me va a pedir? Pues me va a pedir el domicilio fiscal, porque con el domicilio fiscal me va a identificar en qué comunidad autónoma estoy haciendo la renta. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿cómo me va a hacer eso? Pues muy sencillo. Primero, el domicilio fiscal, si tiene la información, me la va a mostrar en la pantalla, una pantalla como esta que aquí os pongo, y si no la tiene, me va a permitir que yo me meta aquí en un punto, que es el catastro, ponga mi dirección y ya busco mi dirección. Asociado a esa dirección, aquí un poquito compleja la cosa, va a aparecer la referencia catastral que tiene mi casa, que ya viene por defecto y aparecerá. Una vez que tenga ya los datos de mi domicilio fiscal donde he residido en el año 2020, yo le digo acepto. Con lo cual ya le he dicho, aquí con esto hemos conseguido dos fines. Uno, decir dónde estamos nosotros, y otra, que os lo digo yo, lo que funciona así, que al decir la referencia catastral, si estamos viendo una casa de alquiler, está esperando que el dueño de la casa declare las rentas del alquiler porque estamos trabajando con una referencia catastral. Esto lo pongo yo de mi cosecha, que es uno de los mecanismos que tiene Hacienda para perseguir a quien no declara las casas alquiladas. Pero bueno, a nosotros no estamos en eso ahora, estamos a otra cosa, que es, queremos hacer nuestra renta y lo tenemos todo claro y vamos a validarla, ya está. Bien, pues aquí pongo mi domicilio fiscal y a continuación, pues, ¿qué más me hace falta? Mis condiciones personales y familiares. Entonces aquí me aparece una pantalla en la que, por supuesto, ya me viene mi NIF, mi DNI y me aparece todo, pero me pregunta varias cosas. Me pregunta la comunidad autónoma donde vivo, que debemos de darla, y si estoy casado o soltero, porque puede ser que en ese año me haya casado. Y aquí voy a daros un consejo. Si estáis casados, no hagáis como mucha gente hace, hacer la renta a título individual, sino decir que estáis casados y poner abajo el nombre de vuestra cónyuge,
porque de esa forma Hacienda va a valorar en el resultado final si os tiene en cuenta hacer la declaración separada o conjunta. Y no va a alterar para nada los procesos. Por tanto, mi opinión, vamos a suponer, en el caso, un caso particular, vamos a suponer que estoy casado. Pues yo pondría aquí mi NIF, mis datos personales, diría que estoy casado y pondría, pues, si tengo alguna incapacidad, que no es mi caso, no la tengo, y la comunidad. Y diría que estoy casado. Cuando digo que estoy casado, se me despliega otra ventana para que pongamos aquí el nombre de mi cónyuge. ¿De acuerdo? Y lo que sí vamos a tener que hacer, si queremos que luego al final Hacienda discrimine una cosa u otra, es pedirle a nuestra cónyuge que también consiga el número de referencia. ¿De acuerdo? Luego, entonces, yo meto aquí, lo mismo que antes, cogemos el número de referencia de mi cónyuge, por el proceso que antes he dicho, el DNI y los 5 últimos dígitos si no tiene cuenta el año pasado, o la casilla 505, y yo aquí le indico, aparece una ventana y le pongo el NIF de mi esposa. En este punto, Hacienda ya dice, lo tengo todo, compañero. Me has dicho lo que has ganado, ya lo tengo. Lo que has ganado lo tengo todo. Lo tengo todo. Me has dicho en qué comunidad tienes y me has dicho además tus condiciones personales y familiares. Y yo aquí te presento, pues, el resultado de la declaración. ¿Qué ocurre? Pues que aquí, visto la declaración del cónyuge y de la esposa, el declarante y el cónyuge, la mejor opción era hacer la declaración separada. Pues sencillamente nosotros vamos aquí donde ponemos presentar declaración y la declaración, una vez que pongamos los datos de la cuenta, ya estaría hecha. O sea que fijaros bien, hemos entrado en el borrador, le hemos dicho nuestro domicilio fiscal, le hemos dicho nuestras condiciones personales y en automático ha sacado ya el resultado de la renta. ¿De acuerdo? Aquí puede ocurrir una cosa que quiero matizaros ahora. Vamos a suponer que esas personas que están puestas aquí, esto es un ejemplo, esas personas aquí, pues han cobrado por separado menos, han tenido un solo pagador y han cobrado menos de 22.000 euros. ¿De acuerdo? Puede ocurrir que les haga negativa o puede suceder que les haga positiva. Si le sale positiva y no están obligados a presentar declaración, le va a decir ahí, no está obligado. Y aunque salga positivo aquí, como ha cobrado menos de 22.000 euros, pues no tiene que pagar. Es por eso por lo que digo que siempre conviene hacer la declaración de la renta, porque de esa forma sabemos si no estoy obligado, Hacienda no me va a aceptar que yo pague si no estoy obligado. Pero si me tiene que devolver, sí me lo va a devolver. ¿De acuerdo? Espero que se me entienda lo que quiero decir. Luego enfatizaré un poco más. Bien, pues, ¿qué me hace falta a continuación? Pues únicamente a continuación, dependiendo de si la declaración me sale a devolver, pues tendré que decirle el número de cuenta donde quiero que me paguen. Y si me sale a devolver, me deja la posibilidad de hacer el pago en 2 veces. Y este sería el proceso, ¿de acuerdo? Ahora, y luego si queréis, hacemos una retrospectiva de nuevo. Ahora voy a hacer el proceso, pero desde la aplicación del móvil. Vamos a hacerlo desde el móvil o del tablet, que es lo mismo. Tiene una aplicación. Deciros que desde el tablet tiene la posibilidad de hacerlo para los iPhone y también para los Android. Ambos tienen la app gratuita para que te la puedas descargar de forma gratuita. Cuando tienes la declaración, cuando tienes ya, digamos, la app instalada en tu móvil, te presenta una pantalla parecida a esta. Para mí, el tener la aplicación metida en el móvil tiene muchísimas ventajas. Las principales son las siguientes. Yo puedo, en esta app, puedo meter hasta 20 declaraciones para seguirlas desde el móvil. Es decir, puedo hacer mi declaración, metiendo, lógicamente, el número de referencia y mis datos, ¿no? A continuación puedo meter a otra persona, a otra, hasta 20 personas pueden estar metidas en el móvil. De todas las personas que yo tenga identificadas aquí en el móvil, que solamente podré hacer yo metiendo mi clave o mi dígito, esas personas van a tener a su disposición la renta de los últimos 4 años, que siempre la podrán consultar sin tener que se le pierda o no se le pierda. Y luego tiene el aviso, cuando te lo pagan, te avisan también por el móvil. Luego, la verdad que la aplicación es muy amigable y para aquellas personas jóvenes que están muy acostumbradas al móvil, pues en vez de meterse o que no tienen ordenador desde el móvil, pueden hacer perfectamente la declaración pueden validar la renta desde el móvil. Y vamos a ver los pasos que tienen que hacer. Vamos a tener que hacer los mismos pasos que hemos hecho antes en el tema de la renta web. ¿Qué pasos serán? Pues la primera cosa que tenemos que hacer
es obtener el número de referencia. ¿Qué nos hace falta para el número de referencia? Lo mismo que antes. Nuestro DNI, la fecha de validez del DNI y discriminamos si he hecho renta el año pasado, el importe de la casilla 505, que insisto que está en la última página de la renta del año pasado. Y si no hice renta el año pasado, fue 0, en ambos casos, he de poner los 5 últimos dígitos de la cuenta bancaria en la que yo aparezca como titular. Ya tenemos la referencia. Pues si tengo la referencia, ya puedo entrar, porque tengo ya permiso de Hacienda y estoy identificado, a hacer el borrador. Pues, bueno, esto es la referencia, no muestra algo parecido a esto, ¿eh? Aquí metemos toda la información y aquí aparece la referencia. Bien, cuando tengo la referencia, aquí hay una cosa que también nos pregunta, que es el ejemplo que antes os ponía. Si estamos casados, si queremos, podemos aprovechar e identificar aquí a nuestro cónyuge, en el mismo caso que te decía, o por el contrario, si queremos hacer individual, sin que haga ninguna valoración, pues lo hago de forma individual. Pero yo siempre aconsejo que si estáis casados, identifiquéis al cónyuge, es decir, que el cónyuge consiga su referencia, porque al final me va a dar resultado que sale más adecuado, ¿vale? Bien, a continuación, que aquí me tapa la pantalla, no lo veo muy bien, pues aquí obtendría una pantalla en la que me dice el resultado me va a pedir el domicilio, pues ya lo he metido antes, y me sale ya el resultado de la declaración. Entonces, cuando tengo el resultado ya de la declaración, que me dice, oye, ya ha salido a ingresar, no lo puedo comentar porque me tapa la pantalla, la lista anterior, pero aquí va a aparecer el resultado de la declaración, el resumen de la declaración, si es a pagar o a devolver. Y a continuación, yo lo que voy a hacer es que voy a decirle 2 cosas. Le voy a poner el número del IBAN de mi cuenta y también, bueno, también pregunta si quiero una parte pequeña de los impuestos se te paga para fines sociales o para la iglesia, que si no lo pongo, ella pondrá por defecto la mitad para cada uno. ¿De acuerdo? Y a continuación me sale un mensaje que me dice que la declaración está realizada correctamente. ¿De acuerdo? Luego ya estará hecha esta por este mecanismo. Vamos a recapitular un poco. Vamos a recapitular un poco sobre todos estos temas que hemos comentado. Es decir, nosotros hasta ahora, en la charla, hemos visto primero la estructura de la renta, ¿de acuerdo? La estructura del impuesto como qué cosas necesarias y a continuación hemos hecho 2 ejemplos. Hacer la declaración de la renta a través de la renta web y la misma jugada pero hecha desde el móvil, desde el móvil, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo voy a hacer un pequeño repaso, creo que voy bien de tiempo más o menos, un pequeño repaso de todas las cosas que hemos hecho hasta ahora y voy a significarlas. Primero decir que donde vamos a encontrar este año problemas, digamos, muchas personas van a encontrar problemas, va a ser debido a los ERTEs. Porque los ERTEs hay 2 cosas que van a suceder. Primero, que tienen que presentar obligatoriamente la renta y segundo, que como la han retenido poco, van a tener que pagar. Eso es una cosa que va a suceder. Por tanto, estar preparados para esas circunstancias. Ya os anticipo una cosa. Ha aparecido hoy empresa. Se rumoreaba que Hacienda va a permitir que las personas afectadas por ERTE, que les haga positiva, le va a permitir hacer el pago fraccionado en 6 veces. Antes había la posibilidad de hacerlo en 2 pagos, ahora a los afectados por ERTE, porque es una faena que gente que ha cobrado poco, ahora se encuentra que tiene que pagar una cantidad que posiblemente sea considerable. Que insisto, que no quiere decir, como mucha gente dice, que es que ahora fíjate que con lo poco que pago, con lo poco que he cobrado y me hacen pagar más impuestos. No, no. Pagan los mismos impuestos que todo el mundo. Lo que pasa es que no te has retenido adecuadamente, ¿vale? Luego hay que tener también precaución con lo siguiente. Si no hacemos la renta, Hacienda nos va a poner una sanción. Mira, fijaros bien lo que yo os decía. Hacienda no es una persona que está ahí vigilando lo que está pasando y no tiene conciencia si es bueno, es malo, si es mucho o es poco. Hacienda es un ordenador. Hacienda es un ordenador y no entiende de historias. Y funciona un poco como funcionan los radares cuando están puestos en la carretera y pasan los coches. Si tú todo lo haces como está previsto, pues no pasa nada. Pero como superes un límite, Hacienda se pone una alarma y automáticamente esa declaración ya sale fuera del circuito como que está mal. Y entonces viene lo que se llama una paralela.
Esa paralela lleva consigo una sanción por no haber realizado tus compromisos fiscales y posiblemente intereses de demora desde el momento en que se ha aplazado el pago. ¿De acuerdo? Luego, primero y principal, aquellas personas que tienen dudas si le corresponde o no le corresponde, lo que mejor pueden hacer es intentar validar la declaración de la renta, validar el borrador. El borrador le va a decir todo lo que necesita saber. Si tiene que presentarla, le va a decir cuánto tiene que pagar y que tiene que hacerla. Y si por alguna razón no le corresponde hacerla, le va a decir, aunque salga positiva, va a decir, no la presentes porque no estás obligado. Pero siempre, siempre conviene que validemos el borrador, que va a ser que nos va a dar toda la pista. ¿De acuerdo? Bien, aquí he puesto lo de los 6 plazos y ahora voy a hacer otro pequeño paréntesis, que este sí es muy específico para las personas que han cobrado el impuesto, el ingreso mínimo vital. Estas personas, la novedad de estas personas, antes lo he comentado y ahora lo refuerzo aún más, es la siguiente. No, sus rentas, lo que le han dado por el ingreso mínimo vital, están exentas de tributo. Esto sí es excepcional. No están medidas en la base general, no tributan, cero. Pero Hacienda les obliga que a todos los miembros de la unidad de convivencia que reciben el tema este del ingreso mínimo vital, tienen que presentar declaración de la renta, incluidos los menores de edad. Y ahí viene todo el mundo, que todo el mundo te dice eso, pero nadie te explica cómo se puede hacer eso. Cómo un niño o una persona afectada por el ingreso mínimo vital, pues cómo un niño va a coger y va a presentar su declaración. Bueno, pues yo lo voy a explicar, porque es más sencillo que todo eso. Si antes hemos dicho que hay que presentar declaración, no tenemos más remedio que seguir los pasos que hasta aquí ahora he dicho. No tenemos más remedio que hacer lo que he dicho. Tenemos que meternos, tenemos que conseguir nuestra referencia, ¿de acuerdo? Tenemos que poner nuestras condiciones familiares y es ahí donde podremos decir que si yo estoy viudo o viuda con 2 hijos, pues ahí diré que voy a formar una unidad familiar que la formamos yo y mis 2 hijos. Y voy a seguir con el proceso que antes está explicando. Ya he puesto mis datos personales, ya he puesto mi domicilio y Hacienda me dirá, usted no tiene que pagar nada. Presento la declaración conjunta, que es 0, y teóricamente hemos presentado la declaración toda la familia. ¿Me comprendéis? Esto es un hecho que me ha llamado la atención por ser un hecho extraordinario. Todo el mundo te dice el mensaje que Hacienda, que además ha mandado una carta a cada uno de los que han recibido este ingreso y te insiste, ¿tiene todo el mundo que hacer la declaración? Bueno, pues la forma de hacerla es esta. Luego esta charla debe de servir para que se anime esa persona, que si esa persona no, porque igual no tiene ni internet, porque alguno de nosotros que conozcamos a una persona en estas condiciones, que con lo que aquí hemos comentado, y viendo la facilidad que tiene para hacer esto, que se mete su aplicación, identifica a la persona y le entrega su renta. Solamente va a necesitar muy pocos datos, ¿de acuerdo? Luego, ese tema es fundamental. Bien, yo podría seguir dando, no sé si al final con mi explicación, como no tengo a nadie delante de mí que me asiente con la cabeza, no sé si he ido muy rápido o he ido muy lento, o si se ha entendido lo que realmente he querido decir. He tratado de sintetizarlo al máximo y quiero hacer un pequeño resumen para a continuación ahora le daré paso a Pilar por si ha recibido alguna pregunta, el poder contestarla. Pero vamos, en definitiva voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Para presentar la declaración de la renta vamos a hacerlo, según yo aquí he explicado, hay otro mecanismo, por 2 mecanismos. Uno, entrando en la página web de Hacienda, www.agenciatributaria.es. Eso es un proceso, por nuestro ordenador lo hacemos, y si no queremos hacerlo así, tenemos la misma sistemática a través de la app del móvil o del tablet. Si queréis verlo más grande, cogéis el tablet y lo ponéis en el tablet. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primera instancia? Tenemos que llevarnos nuestro DNI. Nuestro DNI, la fecha de caducidad y lo que antes hemos dicho, la casilla 505 o los 5 últimos dígitos de la cuenta, ¿vale? Ya tengo la referencia, a continuación voy a tramitar el borrador. Para hacer el borrador, ¿qué cosas me hacen falta? Pues me hace falta indicarle mis datos personales y la residencia. Eso siempre. Si no ha cambiado nada, lo que tenga renta el año pasado no cambia nada, pues ya por defecto, lo mismo que el año pasado.
Pero si hay un cambio, oye, pues tener un hijo, pues tengo un hijo, le pongo el nombre del hijo, o he tenido una minusvalía, pues declaro la minusvalía, ¿vale? Y a continuación, yo ya no tengo que hacer nada más. La Hacienda me va a decir el resultado de mis datos, ¿de acuerdo? El resultado de mis datos. Y ya lo tengo todo hecho, ¿de acuerdo? Si sale positiva, podré fraccionar el pago, y si sale positiva a través de un ERTE, pues tendré que me podrá coger, que no sé todavía muy bien cómo va a funcionar la aplicación, a decirle que lo pago en 6 veces. Y eso sería un poco, con esencia, el tema. Permitidme, antes de empezar la pregunta, hacer una pequeña consideración que creo que te interesa, que es la siguiente. Vamos a ver si la consigo ver. Bueno, no la pillo. Un segundín, porque quiero hacer mención. Mira, quiero hacer mención lo siguiente. Mucha gente, bueno, ahora vemos las preguntas, pero básicamente que sepáis que todo lo que ocurre por aquí, lo que ocurre por aquí y por todos sitios, si está sujeto a información Hacienda, no hace falta que digamos nada porque Hacienda ya lo sabe, ¿de acuerdo? Hacienda lo sabe. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que tenemos una cuenta bancaria, pues si la cuenta bancaria me ha pagado €1 de interés, ese Hacienda sabe que me han puesto me ha hecho una retención, pues sabe lo que me han pagado y la retención que me han efectuado. O si he hecho un donativo, que también ocurre, que si un donativo de estos estatal, como puede ser una ONG, Hacienda ya me ha metido el donativo y me ha aplicado la deducción correspondiente, ¿de acuerdo? En fin, que sepáis que yo en todo momento ni me ha hecho falta ni máquina de calcular, ni me ha hecho falta saber nada. Al colectivo al cual dirijo la charla hoy, supongo que son personas que no tienen que hacer modificaciones del borrador y que la única trámite que tienen que hacer es validarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahora quiero atender vuestras preguntas, pues si hay alguna cosa que podamos aclarar o ver si se me ha entendido. Pilar, cuando quieras, si quieres, hacemos algunas preguntas. ¿Me oyes, Pilar? Sí, Juan. Gracias por la charla. Creo que ha sido muy aclaratoria por lo menos para validar el borrador y para personas que nunca han hecho la declaración de la renta. Nos han llegado unas preguntas que voy a pasar a hacerte porque yo creo que muchas de ellas van a resultar de interés general. Un señor nos pregunta, tengo una hija de 19 años. Este último año, en el 2020, ha trabajado unos meses y ha recibido un salario de unos 6.000 euros, de los cuales le han retenido 150 euros. Pregunta, ¿está obligada a declarar? ¿Qué sería más favorable? ¿Presentar la declaración para que le devuelvan los 150 euros a ella o presentar una declaración conjunta con sus padres? Es una pregunta muy buena, muy buena. Vamos a ver. Aquí hay que tener en cuenta el concepto que antes he dicho al principio de la unidad familiar. La unidad familiar la compone el matrimonio y los hijos menores de 18 años. ¿De acuerdo? Luego, si esta chica tiene 18 años, esta chica ya no forma parte de la unidad familiar. Eso es importantísimo. A partir de los 18 años, tú eres el responsable de tu renta. ¿Qué ocurre? Que hay una deducción estatal que permite que aquellos matrimonios que tengan hijos menores de 25 años, que sería el caso de esta chica, que tiene 19, menores de 25 años y que no tengan ingresos mayores de 8.000 euros, que no es el caso de la chica, porque la que cobra 6.000 euros, esa familia pueda aplicarse la deducción por hijos menores de 25 años. Pero pone una cortapisa, pone que si la hija ha presentado declaración, ella, de forma voluntaria, no se puede los padres acoger a la deducción por hijos. Por tanto, ante la pregunta que hace este chico o este señor, hay que hacer lo siguiente: quitar y poner al hijo para ver cómo le impacta la deducción por hijo y ver lo que obtiene la hija por la deducción haciendo su renta ya sola. Lo que sea más ventajoso, hacen, pero las dos cosas a la vez no pueden hacerlas. Porque si hace la hija su propia renta con lo que le devuelven, los padres, si la meten como deducción, Hacienda los va a pillar. ¿De acuerdo? Un poco queda contestada la pregunta, yo creo. ¿Se entiende, Pilar, lo que he comentado? Sí, yo creo que ha quedado claro, vamos, le habrá quedado claro a esta persona que nos ha planteado esa duda, ¿eh? De acuerdo. O sea que, como resumen, decir que no se pueden hacer dos cosas a la vez. Hay que hacerla por separado y ver la que más interesa y aplicarla. Muy bien, Juan, gracias. Tenemos 3 preguntas más. Un chico pregunta, este año 2020 he tenido pocos ingresos y la declaración de la renta me saldría a devolver prácticamente.
Su pregunta es, antes de validar el borrador, ¿tendría que meter unos intereses de la cuenta del banco y la venta de un pequeño fondo de inversión? Vale. ¿Sería necesario incluirlo o variarlo? Muy buena pregunta también, muy buena pregunta. Vamos a ver. Yo aquí, desde el primer momento, estoy diciendo que esta charla solamente va dirigida a aquellas personas que, una vez que lo hayamos identificado y veamos la comunidad, Hacienda tiene todos los datos. Luego, esta persona, ¿qué está ocurriendo? Que esta persona ha recibido un rendimiento del capital y, por tanto, Hacienda sabe lo que le han dado y también sabe la retención que le han hecho. Pues Hacienda eso ya lo ha metido en el borrador. ¿De acuerdo? No hay que hacer nada. Ni tampoco hay que hacer nada en un tema de un fondo de inversión, porque los fondos de inversión, que son productos de alteraciones patrimoniales, de ventas y tal, están sometidos a retenciones la parte de la ganancia. Por tanto, esa persona, si valida su borrador, puede tener la seguridad que esos conceptos ya están metidos en su borrador y tenidos en cuenta. Es más, voy a ampliar algo más. Antes lo he comentado de pasada, pero también os lo digo ahora. Si la persona ha cogido y ha hecho un donativo estatal a Cruz Roja, está metido. Si la persona ha hecho un plan de pensiones, está metido. Todo lo que sea, digamos, del control de Hacienda está metido. Hacienda lo que no va a meter, por ejemplo, es si has vendido una casa, porque se va a enterar de lo que te anda por la casa, se va a enterar por el banco, pero no sabe el precio de compra. Por tanto, esa persona tiene que entrar en el borrador y hacer las modificaciones oportunas. ¿Vale? De acuerdo, Juan, hay dos preguntas más. Un chico pregunta, estoy viviendo con mi pareja, pero no estamos casados oficialmente, estamos constituidos en pareja de hecho. Su pregunta es si podríamos presentar una declaración conjunta. Pues no. Vamos a ver, el concepto de unidad familiar también lo deja muy claro. La unidad familiar la forma el matrimonio legalmente constituido, y el matrimonio o un cónyuge con hijos. En este caso, ellos no pueden hacer declaración conjunta. Si tuvieran un hijo, entonces sí que pueden poner el hijo a su cargo de cada uno, en la parte que le corresponde. Y también podría uno de los dos miembros poner a su hijo como unidad familiar. Será un miembro con el hijo formando unidad familiar y el otro por separado. De cualquier forma, quiero hacer una aclaración a un concepto que la gente se confunde muchísimo, ¿qué es mejor hacerla conjunta o separada? Bueno, Hacienda te lo va a decir, pero para que os hagáis una idea de tipo general, os diré que aunque el hecho de hacerla conjunta tiene unas bonificaciones, tiene unas deducciones que son muy importantes, a veces puede ser más impactante el incremento de sumar dos rentas, porque cuando hacemos conjunta sumamos las dos rentas, que el impacto de lo que supone la deducción por conjunta. Por tanto, como nunca lo sabemos, la mejor forma de proceder, como yo lo he dicho, cuando vamos a identificarnos, si estamos casados, vamos a identificar a nuestra cónyuge y el programa en automático nos va a decir cuál es la mejor opción. Si lo ponemos que me meto yo solo, que estoy casado por separado, Hacienda no va a saber si te corresponde por conjunta. Y como norma general, os digo, si en el matrimonio trabajan los dos cónyuges, siempre es mejor hacerla por separada. Si en el matrimonio trabaja el marido o la mujer y no trabaja el otro cónyuge, es mejor en conjunta, como idea general, ¿eh? De acuerdo, Juan. Bueno, pues hay una última pregunta, que esta creo que es una señora que tiene duda, una señora que ha cobrado el ingreso mínimo vital. Dice, estoy separada y tengo 2 hijos a mi cargo. En 2020 he cobrado el ingreso mínimo vital. Acabo de recibir una carta que me indica que tenemos que presentar la declaración de la renta todos los miembros de la unidad de convivencia, sí, incluyendo a mis 2 hijos menores. Ellos tienen 9 y 12 años. Su pregunta es, ¿cómo podría presentar la declaración de sus hijos de 9 y 12 años? Sí, antes, esa viene un poco colación, antes lo he comentado, pero voy a repetirlo porque es importante. Este caso lo vamos a encontrar siempre. Todas aquellas personas que hayan recibido el ingreso mínimo vital, todas, con la amenaza de que si no nos lo pagan hasta que aclare el tema, todas tienen que presentar declaración. No solamente el principal, sino todos los convivientes. La forma más fácil, la más correcta de hacerla es como antes he indicado. Vamos a constituirnos como una unidad familiar a la hora de meter nuestros datos personales. Voy a poner, me pongo yo, en este caso la señora, que es objeto de la pregunta, meto a mis hijos, que solamente tengo que identificarlos, y avanzo. Cuando siga todo el proceso y diga mi domicilio fiscal y todo, al final me va a aparecer el resultado de la renta 0. Y me va a aparecer 0 en conjunta, 0 al hijo 1 y 0 al hijo 2. Yo lo que tengo que hacer es presentar la declaración conjunta, que es 0
pero oficialmente hemos presentado a la venta todos los miembros de la unidad familiar. ¿Me habéis comprendido? Sí, yo creo que ha quedado bastante clara la pregunta. Bueno, yo comprendo muchos términos que, claro, yo no sé, voy acelerado y no sé si se entienden o no. Mi consejo, ¿quedan más preguntas si está Pilar? No, ya no nos quedan más preguntas. Bueno, pues mira, yo me va a permitir, vamos viendo el tiempo, ¿no? ¿Nos permite una pequeña reflexión? Bueno, pediros disculpas por la interferencia que hemos tenido a mitad de la charla, pero voy a hacer una pequeña retrospectiva de todo. Yo sé que hay términos que para quien no lo conoce o nunca ha hecho estos temas, pues le resulta un poco extraño. Yo he tratado de sintetizarlo lo máximo posible, sin saber si ha llegado mi mensaje o no, no lo sé, pero sí que os digo una cosa. Si tenemos que hacer una cosa todos los años, en algún momento sería interesante que comprendiéramos los conceptos para no tener que estar dudando cada vez que llega la renta cómo hacerlo. Se nos va a olvidar de un año para otro la mecánica, pero eso en un momento se resuelve. Ahora, si tenemos claros los conceptos que yo he querido enumerar al principio, que la gente no quiere oír hablar de ellos, pero son fundamentales, lo que es el domicilio fiscal, lo que es la unidad familiar, lo que la progresividad del impuesto, tú ya tienes una estructura fiscal en tu cabeza que cuando oyes por ahí conversaciones por la calle dices, caramba, qué despiste tiene esta gente. Luego, entonces yo animo a que esta charla, que como antes os he dicho, se iba a quedar grabada, que si algún concepto os la pongáis de nuevo, si que de vuestro interés, lógicamente, si ves que me enrollo demasiado y no pilláis nada, pues oye, pues vaya vuestro gestor, pagué 50 euros por una renta que se hace en 5 minutos. Mira, yo voy a deciros una anécdota. Ayer el proceso de la renta no empezó a las 0 horas, empezó a las 22 horas. Yo ayer hice 5 rentas. Mientras después de cenar, vi que estaba abierto el plazo ya para presentar declaraciones, hice la renta de mi familia, 5 rentas. Tardo en hacer una renta 5 minutos. 5 minutos. Bueno, hoy, 2 de los que ya presenté ayer la renta, esta mañana ya estaba liberada por Hacienda. Y estoy convencido que en 2 días ha cobrado de salida negativa, ha cobrado lo que hay. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es cuando conocemos el proceso, es un mecanismo tan sumamente fácil, que yo os invito a que hagáis un año el esfuerzo de racionalizarlo y de intentar hacerlo. Y para aquellos otros que todo lo que he contado lo saben de sobra y que, pues también les invito a que en su entorno, a sus hijos que son solteros, que no han hecho una renta nunca, animarlos a que vean el vídeo o explicarle a ellos cómo funciona. A ese vecino que ha cobrado el ingreso mínimo vital, que no sabe cómo meterse en internet, oye, que entre todos colaboremos a coger esa pequeña culturilla de la fiscal, porque si dijéramos que no hay que hacerlo nunca, pues oye, pues sería estupendo. Pero es lo que os digo, Hacienda lo sabe todo. Hacienda, y llegará el día en que no tengamos que hacer nada, porque ella es consciente que todo está controlado, menos lo que no controla, que es por el motivo por el que nos pide información. Y que además, que como también dije en una charla anterior que hice de esto, estamos pagando una verdadera burrada de impuestos. Que seamos conscientes de ello. Que es que pagamos muchísimos impuestos por el IRPF. Por lo menos que sepamos cómo racionalizar nuestros impuestos. ¿Vale? Yo me enrollo mucho con el tema, pero de verdad que yo quería hacer este pequeño resumen y también deciros lo siguiente. Si os han quedado dudas, antes os he puesto al principio el correo electrónico, que es taller de economía familiar, taller de economía Díaz. A ver, espérate, que recuerdo cómo era exactamente el correo. Disculpad un momento. Aquí es taller de economía 10@gmail.com. Me mandáis un correo y si, por ejemplo, queréis que os mande las transparencias para tenerlas otro en papel y tenerlas con tranquilidad o volver a ver el vídeo, en fin, que me tenéis a vuestra disposición, como estamos aquí en Almansa. Y bueno, algunos son bien en otros sitios, pero bueno, que el contacto conmigo lo tenéis fácil e intentar ayudar en lo que pueda. ¿De acuerdo? Pues ya sin más, si te parece, Pilar, damos por finalizada la charla. Sí, Juan, muchas gracias. Vale, pues no, simplemente pues yo quiero aprovechar también para dar las gracias a la Casa de Cultura que nos permite estas iniciativas ponerlas en marcha y luego también a los que sois de aquí de Almansa, que estáis viendo la charla de Divisa en Almansa, también sabéis que la TV Almansa emite estas charlas luego en su canal de televisión, pues estar un poco pendientes y verlas de otra forma distinta, quien no tenga acceso a internet. ¿Vale? Pues sin más me despido de vosotros hasta una próxima charla que esperemos que esta haya sido de vuestro interés. Un saludo y buenas tardes.